Yo miro un niñito que cuando hago la invitación para que vengan a aceptar a Cristo, miro un niñito que viene y digo, gloria a Dios, gloria a Dios. A este le van a vivificar su espíritu. Ok. Luego se pasa a cárcel, ya dijimos, y luego de cárcel, después de la liberación que tiene que haber, se pasa a tabernáculo. Esa liberación es cardíaca. Ya le platiqué el día viernes de la liberación de allá en Boston, ¿verdad? De ese hermanito que nos contó. Y hemos visto unas liberaciones impresionantes en hermanos y hermanas, nosotros hermanos, pero tremendas, en donde espíritus inmundos y demonios, que son dos cosas distintas, habían estado fastidiando. Entonces, paso número 1, el peregrinaje del espíritu entra en un niño, el niño crece, desobedece y muere su espíritu. Cuando muere su espíritu se convierte en un sepulcro. Luego conoce a Cristo, resucita, pero muchos se quedan resucitados dentro del sepulcro, como los de Mateo 27, 52 y 53, que fueron resucitados cuando Cristo murió, pero no salieron del sepulcro hasta que Cristo resucitó. Así lo dice claramente Mateo 27, 52, y no hay para dónde. Así es, si así dice la Biblia, así es. Entonces, de sepulcro, la persona puede convertirse en una cárcel. En la cárcel están todas esas cuestiones que hemos estado hablando: esclavitudes, esclavitud de diferente índole, del carácter, esclavitud de cosas externas, esclavitud de la ley, y un montón de esclavitudes. Pero inmediatamente después viene la habitación tabernáculo. Aquí es en donde nos quedamos. En el tabernáculo sucedían varias cosas bien interesantes, hermano amado, que nosotros tenemos que analizar. Primero, en el tabernáculo, según 2 Corintios 5:4, dice: estando en este tabernáculo, gemimos con angustia. O sea, el tabernáculo no es la meta. El tabernáculo es una transición. Incluso, si usted se recuerda, la Biblia dice de Jesús tabernaculizó con nosotros, como lo decíamos en el servicio anterior. San Juan capítulo 1 le dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la mayoría de las versiones, pero en el griego dice tabernaculizó con nosotros. La Biblia de Pablo Besson también la describe de esa manera: tabernaculizó con nosotros. Ok. Jesús en su tabernáculo, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que gimió con angustia al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, una de las cosas que se dan en el tabernáculo es decir, primero era sepulcro, se quitó el sepulcro, ahora cárcel, se quitó la cárcel, ahora tabernáculo. Una de las cosas es que todavía puede haber angustia. Otra de las cosas es que puede estar en el desierto, porque el tabernáculo siempre estuvo en el desierto y nunca tuvo una morada fija. Otra de las cosas es que al estar en el desierto, pues usted, yo no sé con qué asocia usted la palabra desierto, pero generalmente es prueba, generalmente es calor, generalmente es soledad, generalmente son cosas, hermano, que se dan en el desierto, que son necesarias. A ninguno le gusta el desierto, pero es importante. Y es tan importante que la Biblia dice que cuando Jesucristo fue bautizado en agua y vino el Espíritu Santo sobre él, dice que el Espíritu se lo llevó al desierto. ¿Para qué? Mire, despierte al hermano que tiene a la par y dígale: ¿para qué, hermano? ¿Para qué? Hágale cosquillas si quiere, ¿verdad? Pero mire, ves, ¿para qué fue llevado el Señor al desierto? Para ser tentado por el diablo. Entonces, cuando uno es tabernáculo, hermano, se lo llevan al desierto. ¿Y para qué se lo llevan al desierto? Para ser tentado. La tentación no es pecado, pero la tentación puede ser una obsesión espantosamente horrible.
Cuando uno no conoce la diferencia entre tentación y pecado, puede meterse en verdaderos problemas. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido una tentación. ¿Cuántos han sentido tentación aquí alguna vez en su vida? Ay, yo creí que solo yo, hermano. Sí, yo a veces le pregunto a algunos hermanos, ¿ustedes han tenido tentación? Ninguno, hermano. Porque creen que la tentación es pecado o que no está mal que sean tentados. Pero Jesús fue tentado en todas. Oiga lo que le estoy diciendo. No sé si tiene un teólogo usted ahí a la par para preguntarle qué significa todo. ¿Verdad? No necesitamos teólogo, ¿ah? Todo quiere decir todo. Entonces Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero lo tentaron en todo. Dígame un pecado. En eso lo tentaron. Dígame otro pecado. En eso lo tentaron. ¿Se recuerda cuando le dijo los hijos de Zebedeo? Cuando él les dijo hijos del trueno, ¿se recuerda que le dijeron, ¿quieres que mandemos fuego para que le caiga a los samaritanos? Ahí lo tentaron para matar. Lo tentaron con el hambre. Pero el hambre no es pecado. Esto es bien interesante. Por ejemplo, usted tiene hambre ahorita, si está en ayuno, ¿verdad? Pues eso no es pecado. El pecado de la gula, dice el hermano, también lo han de haber tentado con eso. ¿En qué otro pecado? Bueno, si eso es una tentación que... No, pero dígame un pecado de aquí. Robar. Entonces lo tentaron con el robo. Pero como él estaba sin pecado, le resbaló. Pero el que anda con el suicidio también. Claro, bueno, mira, lo tentaron con todo eso. Como él estaba lleno del Espíritu Santo, le resbaló, por decirlo así, pero le cayó a uno que andaba cerca. Judas. Entre paréntesis, todos aquellos que son familia de gente que busca a Dios deben de ser los más cuidadosos, porque el diablo generalmente ataca al que busca a Dios y cuando no puede ataca a los que tiene cerca. Bueno, pero sigamos. Dígame otro pecado. Fornicación. Lo tentaron en fornicación, porque dice todo. Todo es todo. Otra. Lo tentaron con murmuración. Dígame otra. La avaricia. Lujurias. Lo tentaron con lujuria. Es que, hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que Jesús es santo. Entonces asociarlo con una forma de tentación, un pecado, un pensamiento que le han lanzado, nos parece, uy, reprendo. Pero dice la Biblia que lo tentaron en todo, siendo él tabernáculo. Tabernaculizó. Él tabernaculizó. Entonces el asunto es que cuando tú ya pasas de sepulcro a cárcel y de cárcel a tabernáculo, ahora ya no estás pecando, pero se te dejan venir unas tentaciones, hermano. Marca Acme. Lo que nunca te había pasado. Aquel varón, hermano, que era más feo que la maña de pedir fiado y que nunca le caía nada. Nunca le hacían caso a las patojas, nadie le hacía caso. Y al fin Dios tuvo misericordia a él y se logró casar. Y entonces, con una ciega. Y entonces solo pasó de cárcel a tabernáculo y lo empiezan a seguir las mujeres. Y él cree, al fin alguien reconoce lo que soy. No, yo a los pastores allá, yo los ministro a los pastores todos los jueves. Los pastores del área de Guatemala, todos los jueves les estamos dando un discipulado. Y les digo a los pastores, convénzanse, ustedes son feos.
Pero hermano, usted en vez de animarlos, dígale al que tiene a la par, usted es feo, le digo. Y entonces se voltean y le dice, vos sos feo, más feo sos vos, le dice el otro, ¿verdad? Ok, ya se lo dijo, ok. Entonces déjeme decirle, cualquier mujer que se acerque a usted diciéndole lo contrario a lo que yo le estoy diciendo, que no sea su esposa, o está ciega, o está loca, o es el demonio. Lo que está sucediendo es una tentación. Y entonces ahí es cuando ese varón debe de ponerse y decir, no, ahí es cuando él debe decir, voy a ayunar para romper esta tentación, para que me resbale esta tentación. Pero él está tabernaculizando todavía. Él tiene que avanzar, hermano, tiene que salir del desierto, pero de todos modos tiene que pasar por el desierto. Para él llegar a la meta que Dios le puso, le va a pasar como Moisés. A ver, usted, hermano, una de las cosas que me gusta hablar con usted es que sabe Biblia, entonces no me tengo que esforzar mucho. Pero mire pues, ¿cuándo fue que Moisés vio la zarza ardiendo? ¿En dónde fue que Moisés vio la zarza ardiendo que no se apagaba? ¿En dónde fue? ¿En dónde fue? Lo podríamos leer. Eso tiene que estar en Éxodo, ¿verdad? ¿Éxodo qué? Échenme una manita, pues. Vamos a ver, aquí rapidito me voy a ir yo a ver si le encuentro. Éxodo 3:2. Perdón, entonces léete desde el verso 1. ¿Tú lo tienes ahí? Vale, gracias, hermano. Desde el 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. Ok. ¿Dónde fue? ¿Fue en el desierto? Mire, dice que la llevó a través del desierto, pero hay una versión que dice más allá. ¿No? Llegó ¿hasta dónde? No, pero cuando habla del desierto, ¿qué dice? A través del desierto. No. ¿Alguien tiene la Biblia en las Américas? Lado occidental dice tu Biblia. ¿Cómo dice? Hasta los extremos del desierto. ¿Qué Biblia es esa? Pero hay una Biblia que dice que las llevó más allá. Vaya pues, se los voy a poner de otra manera. Si alguien le dice, los llevó más allá de Honduras, ¿usted dónde se imagina? Sí, usted se imagina, ya sea Salvador, Nicaragua, Guatemala o el mar, ¿verdad? Eso es lo que usted se imagina. Entonces, en este sentido, dice que atravesó el desierto, pasó por el desierto. Es necesario el desierto. Es necesario. Lo malo es quedarse 40 años. Pero es necesario pasar tabernaculizando por el desierto y pasando y no achicopalarse y seguir adelante. Cuando se termine el desierto encontrarás el monte Oreb. Cuando conozcas el monte Oreb vas a ver la zarza que arde y no se apaga. Dale un aplauso bien fuerte al Rey bendito. Eso es glorioso para mí. Eso es glorioso. Entonces el tabernáculo, volvamos otra vez. Aquí también se habla del tabernáculo de David.
Nosotros cantamos, ¿verdad? El tabernáculo caído de David. Hoy en día es levantado. ¿Para qué? Para que los hombres busquen al Señor. Pero si es levantado, es porque estaba caído. Entonces el tabernáculo no es la meta. Este cuerpo tiene que pasar de sepulcro a cárcel, de cárcel a tabernáculo, y posteriormente pasar a la siguiente etapa, que es el templo. Pero solo déjeme leer este versículo, 2 Corintios capítulo 5 versículo 1. Porque sabemos, si tengo que ver lo del tiempo para las preguntas, hermano. ¿Cómo voy? ¿Cuánto tiempo llevo? 23. Tengo 7 minutos para terminar, para darle lugar a las preguntas y que podamos conversar. Capítulo 5 versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aleluya. Entonces yo tengo otro cuerpo. Ya me lo hicieron, pero tengo que pasar acá, de cárcel primero de sepulcro a cárcel, de cárcel a tabernáculo, de tabernáculo a templo. Y entonces es cuando vienen estos versículos. Se recuerda que el Señor Jesucristo dijo: destruid este templo y en 3 días lo reconstruyo, lo levanto. ¿Se acuerda? Sí. Pero dice la Biblia, San Juan capítulo 2 versículo 21, pero él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, que Jesús primero tabernaculizó y después su espíritu no es que se haya salido y metido en otro, sino que después de eso su propio cuerpo dejó de ser tabernáculo y avanzó a convertirse en templo. Eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros. Tú no puedes seguir siendo un sepulcro, tú no puedes seguir siendo una cárcel, tú no puedes seguir siendo un tabernáculo. Tú tienes que convertirte en un templo. Pero desafortunadamente, hermano, nos hemos metido, al no ver esta perspectiva, utilizamos versículos fuera de contexto. Por ejemplo, cuando a alguien le dicen que no hay que fumar, y desde luego yo no estoy de acuerdo con que se fume, aborrezco el humo del tabaco, hermano, a pesar de que hace muchos años pues yo quemaba mi dinero ahí también, pero lo aborrezco. Pero cuando uno le dice a alguien: no, hombre, no fume, ¿y por qué? Le dice el otro: porque hace males. No, pero dígame un versículo de la Biblia que diga no fumarás. Le dice él, va queriendo que le den otros 10 mandamientos: no fumarás. Y entonces usted le dice: no hay. Y entonces, ¿por qué me dice que deje fumar? Porque la Biblia dice, le dice uno. ¿Qué versículo usa usted? Ese está bueno. Ese que vos decís está bueno. Pero generalmente no dice uno eso. Generalmente lo que uno dice es que nosotros somos templo del Espíritu, y cualquiera que destruya el templo, Dios lo va a destruir a él. Y entonces viene él y le dice a uno: pero entonces el que come mucho también está destruyendo su templo. El que le echa mucho a la Coca-Cola está destruyendo su templo. Y tiene razón. Tiene razón. Y le dice: y todos los que viven en México, Distrito Federal, están peor, porque, hermano, México, Distrito Federal es la ciudad más contaminada del mundo. Entonces la gente que vive ahí es como que fumara todos los días. Pero no fuman. Algunos, pues. Si molestan a los del DF, dice que cuando llegan a algún lugar en donde hay muchos árboles, bosque, aire puro, dice que se están ahogando, que los tienen que meter en un tubo de escape así un ratito. ¿Para qué? Así los molestan. Los mismos mexicanos molestan a los del DF así. Entonces, pero el texto que decía ese es más adecuado.
Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré esclavizar por nada. Todo me es lícito, pero ¿cuál es la otra? No todo edifica. Porque es el triángulo de la libertad, ¿eh? El triángulo de la libertad es: todo lo puedo hacer, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré esclavizar por nada. Entonces el Señor aquí está hablando del templo de su cuerpo. Y ahora viene 1 Corintios 6, 19. ¿Cómo voy de tiempo? 28, tengo 2 minutos. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces aquí hay otra cosa. Porque antes, cuando estaba hablando yo del sepulcro, cuando estaba hablando de la cárcel y del tabernáculo, en ningún momento hablé que el Espíritu Santo estaba morando en la persona, sino que el espíritu humano había resucitado. Eso es lo que yo hablé. Pero ahora resulta que cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo, es lleno del Espíritu Santo, habla en lenguas, está lleno constantemente, es una señal que ese tipo es, perdón por decir tipo, que ese hermano o hermana es templo. Pero entonces aquí viene otra señal de que es templo. Ya no es de él. Mire, no sé si me voy a entender con esto, hermano, pero mire cómo dice aquí 1 Corintios 6, 19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es decir, ya no eres tuyo. Antes eras tuyo, ahora ya no eres tuyo. Hermano, ¿qué me está tratando de decir? Que no te perteneces, que ahora eres propiedad de otro, que es Dios Todopoderoso. Él es el que decide qué se hace en tu cuerpo y qué no se hace. Pero uno tiene la convicción. Entonces uno puede decir: ok, Señor, si yo soy tuyo, si este cuerpo es tuyo, entonces yo ya no voy a hacer las cosas que a mí me agradan y me convienen. Esa es una señal, pero rapidito. Bueno, le voy a leer otro. 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Habita. Porque hay hermanos que el templo, que el Espíritu Santo toma su cuerpo como que fuera hotel, hermano. Llega y se va, y llega y se va, porque ellos siempre contristan al Espíritu. Pero en este caso es que Él llega y se queda, habita, le gusta. Dice: este lugar está precioso, y ahí se queda el Señor por siempre. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestro templo. Pero rapidito, porque ya no me queda ni un minuto. ¿Cómo voy? Ya estoy menos. Entonces me voy a saltar un montón de versículos, pero este es bien interesante. Mire, hermano, ¿cuántos son templo de Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos son sepulcro? Blanqueado. ¿Cuántos son cárcel? Tabernáculo. Templo. Miremos si es cierto, pues. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios? ¿Quiénes son templo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Si tú eres templo, tu cuerpo es templo de Dios. ¿Qué acuerdo habrá en tu templo y el templo de los ídolos, de los idólatras? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Entonces, por ejemplo, cuando una jovencita se quiere casar con un cuate que no es nacido de nuevo, y ella dice que ella es templo, que se lo crea otra persona, yo no. Porque ¿qué comunión tiene el templo de los ídolos con el templo de Dios? Ninguno. Entonces puede ser que ella sea salva, pero salva a la manera de sepulcro. O puede ser que ella sea salva a la manera de cárcel.
pero salva a la manera de templo. Lo siento mucho. Entonces, bueno, y ahí hay mucho que hablar, hermano, permítame. Ay, Dios mío. Y le voy a terminar de leer el versículo, le voy a decir otra cosa y ya damos lugar a las preguntas y yo me subo aquí para que la mesa me la pongan ahí y empezamos a tratar de contestar las preguntas. Si hay. Ahora, si no hay, no hay problema. Cuando no hay preguntas es porque uno se dio a entender completamente o no le entendieron nada. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, quiero finalizar diciéndole lo siguiente. Nunca pueden haber dos templos de Dios en el mismo planeta. Entonces, si mi hermano, ¿cuál es tu nombre, hermano? Alex. Si mi hermano Alex es templo de Dios y mi hermano, ¿cuál es tu nombre? Minor. ¿Es templo de Dios? ¿Será que hay dos templos? Le voy a leer un verso. No pueden haber dos templos juntos. Entonces dice la Biblia en Efesios capítulo 2 verso 21, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aleluya. Entonces esto, mira pues, viene Minor y se convierte en templo. Viene Alex y se convierte en templo. ¿Cuál es tu nombre? Viene Maritza y se convierte en templo. Viene Ley, todos ellos se convierten en templo. Aquí en medio no hay nadie. Este es tabernáculo, ¿verdad? Aquí en medio no hay nadie. Este es cárcel. Aquí en medio no hay nadie. Este es sepulcro. Pero todos los demás que están presentes son templo. Entonces, estos tienen que crecer a la estatura de los demás para ir todo el edificio ajustándose a ser un solo templo. Ok, entonces el problema es que no pueden haber dos templos juntos. Y Apocalipsis capítulo 11 dice que se levanta un templo, que es el templo de los judíos, que Dios se los permita a ellos, capítulo 11. Entonces ya habrían dos templos juntos. Entonces no pueden haber dos templos juntos. No sé si me estoy dando a entender. Mire pues, una vez más, ellos en lo individual son templo, juntos son un templo. Entonces por el otro lado en Apocalipsis levantan otro templo. Entonces en la tierra ya habrían dos templos y no se puede. Entonces ¿qué hace Dios? Se lleva al templo. Todos aquellos que alcanzaron la estatura de templo, los agarra el Señor y se los lleva para que se levante el templo en la semana 70 de Daniel. Pero todos aquellos que se quedaron en la estatura de sepulcro, cárcel y tabernáculo se quedan a la gran tribulación. Entonces, ¿cuántos quieren ser templo? Dejémoslo hasta ahí. Ahí hay mucho más que platicar, pero lo vamos a dejar hasta ahí por causa de las preguntas. Además, allá me está esperando una misilla y no sé si hay preguntas. Si las hay, hágalas ahora, y si no, calle para siempre. ¿Hay? Bueno, con permiso. Permiso a los presentes. A ver pues, desembuchen, disparen, shoot, y que Dios me agarre ministrado. Eso, dele un aplauso al rey, tal vez así se anima el micrófono. Bendiciones, pastor. Tenía una casa donde los inquilinos practicaban
consejería cómo hacer esto para que esta casa quede liberada. Bueno, tal vez no tiene mucho que ver con el tema, pero como yo hablé de habitar diferentes casas, lo voy a tomar como que fuera el tema. Definitivamente yo creo que hay que consagrar la casa. Deberías de dedicarla al Señor, hacer una rededicación, e incluso hacer actividades de tipo cristiano, limpiar ese ambiente, conquistar ese ambiente, reconquistar ese ambiente. Mire, a nosotros nos ha sucedido allá en Guate que en algunas oportunidades tenemos que alquilar lugares en donde nos podemos juntar todas las iglesias, la que yo pastoreo y la que pastorean todos los hermanos, pero no hay lugares. El lugar más grande, techado, le caben como unas 9,000 sillas. El lugar, agarramos otro lugar en donde ahí sí le hemos metido más de 20,000 gentes, pero ahí hacemos la vigilia y no tiene techo. Los hermanos, la última vez nos llovió y los hermanos agarraron las sillas y se las pusieron así. Sí, se las pusieron de sombría, hermano, porque no hay otro lugar. Entonces nos hemos topado con un problema. Cuando llegamos, por ejemplo, a uno de estos lugares en donde algunos de ustedes conocen, donde hacemos el retiro de verano, le llaman Mundo E. Y a veces acabamos de llegar, hermano, y se acaban de ir unos grupos de rock todos endemoniados que ahí estuvieron cantando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de poner sillas y barrer y quitar todas las suciedades que pusieron ahí, lo primero es limpiar los ambientes. Y entonces mandamos a un equipo de ministración y a orar y a orar y a orar. Y a veces en el primer culto todavía nos toca a nosotros seguir orando y echando fuera demonios. Y ya después lo consagramos porque la Biblia dice que todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo. Entonces esa casa es tuya, no es de los demonios ni de los brujos a los que se los alquilaste, te pertenece. Entonces lo que tienes que hacer es recuperarla y con autoridad llegar y decirle al Espíritu Santo: este lugar le pertenece a Dios, yo se lo dedico a Dios, así que todos los chamucos se me van ya. Hermano, ¿qué hago con un esposo que muchas veces es poseído por el enojo y la ira y ha intentado matarse y se golpea, y a mí también ha intentado matarme? Me ha golpeado, me ha humillado de la peor manera. Ya estoy cansada de vivir esto. Él me promete no hacerlo más y lo hace. Estoy angustiada. ¿Dios estará de acuerdo con el divorcio por este caso? Vamos a dejar esa para cuando venga Germancito. No, mire, les voy a decir lo siguiente, hermanos. Francamente, yo no le puedo poner una carga a una mujer que la están abusando de semejante manera. Yo no le puedo decir: aguántese, hermana, aguántese como los cristianos, porque un día esto la va a matar. Entonces déjenme decirle que hay cosas que son carnales y otras que son espirituales. Generalmente lo carnal da espacio para lo espiritual. Por ejemplo, las herejías empiezan en la carne. Así dice la Biblia, que las obras de la carne son, y da un listado dentro de los cuales está la herejía. Entonces la herejía procede de la carne, pero cuando se le abre la puerta después viene un espíritu. Entonces la violencia puede ser carne. Entonces en todos los países del mundo, más o menos civilizados como los occidentales, digo más o menos, hermano, porque ya ve todo lo que sucede, ¿verdad? Existen leyes de protección. Entonces, si él se está saliendo del huacal y la está golpeando a usted debería quejarse, pero no de quejarse, ¡ay! No, usted debería de ir y decir: mira, a mí no me vas a volver a tocar un pelo, y ahorita mismo vas a ver con quién te metiste. Entonces llama a la policía
y se va a quejar a los derechos humanos o a no sé dónde. Bueno, así es en Guatemala, me imagino que aquí también, somos vecinos. Lo agarran, lo conducen y se le quitan las mañas. Sí, hermano, yo sé lo que le digo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas mujeres ya cuando tienen preso al marido empiezan, ay no, pobrecito, y él es el que da de comer, hermano, y ahora me voy a morir de hambre. Bueno, entonces usted decida cómo quiere morirse, si de hambre o de una buena. Usted decida. Entonces, fíjese pues, ya estando ahí le va a prometer el cielo, la tierra, aire, mar y tierra le va a prometer. Ni modo, ahí le promete todo. Pero usted debería de tomar la decisión, hasta no ver frutos claros, no debería de volver con él. Eso es una cosa. Ahora, divorcio. La Biblia nos narra que solo existe una forma de divorcio con recasamiento, que es por fornicación. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Cuando los fariseos le preguntaron, ¿nos es lícito dar carta de divorcio a nuestras mujeres por cualquier causa? El Señor les dijo que no. Entonces ellos le dijeron, ¿y por qué Moisés sí lo permitió? Por la dureza de vuestros corazones, pero en el principio no fue así. Y yo les digo, entonces el Señor ya viene con su mandamiento y dice que a no ser a causa de fornicación, no, pero eso se refiere a divorcio y recasamiento. Pero cuando es decir, divorcio, digamos una pareja, él vive con un montón de mujeres, fornica y toda la cuestión, ella tiene derecho a decir, yo me quiero divorciar de él porque yo ya no lo aguanto, me va a pegar sida, me va a pegar saber qué cosa, y yo ya no quiero. Entonces ella tiene derecho a separarse y a rehacer su vida. Él ya no. Al contrario también, si ella falló y él no falló, él tiene derecho a casarse y ella no. Aunque se va a casar de todos modos, ¿verdad? Pero según Dios, tiene el que no falló es el que tiene derecho a rehacer su vida matrimonialmente. El otro debería quedarse solo. Pero bueno, entonces, en este caso que me están planteando, lo que hay es derecho a separarse, a divorciarse. Es decir, ¿por qué razón? Porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7, en tal caso, a paz nos llamó el Señor. Entonces lo mejor es, mira, yo ya no quiero, no me gusta hacer tu punching bag, así que vos te vas por tu camino y yo me voy por el mío, y hasta la vista, baby. Y ahí, pero que se soltera. De todos modos, él siendo tan bandido como es, se va a conseguir otra. Y entonces ya la va a dejar en libertad a usted. Pero yo no sé por qué las hermanas, después de una experiencia tan desagradable, todavía esperan que les caiga otro. Mejor solas que mal acompañadas, hermano. Bueno, la otra pregunta, ¿cómo voy de tiempo? Démosle pues. Usted hizo dos preguntas. ¿Somos cuerpos con un espíritu o somos un espíritu con cuerpo? Mi pregunta es, ¿dónde queda el alma? El Señor dice en la Escritura, todas las almas son mías. Exactamente. No solo eso, sino que dice que el alma que pecare, esa morirá. Nosotros somos tripartitos. Entonces, mire pues, esto es bien interesante. Nuestro espíritu vivía hace miles de años. Entonces viene Dios y lo manda a la tierra. ¿Cuándo manda Dios el espíritu humano a la tierra? Y eso también está en la Biblia. En Hebreos dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, antes de participar de carne y sangre ya eran hijos. No tenían carne y sangre, no tenían cuerpo y ya eran hijos. Eso es lo que dice la Biblia. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de carne y sangre, para matar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ahora mire pues, se juntó papá y mamá en un acto sublime de amor, precioso. Porque, hermano, si lo vemos con corazón circuncidado,
es la culminación de un amor extraordinario. Pero puede haber sido que haya sido pasional solamente, ¿va? Como haya sido. El esperma se peleó con 1.000.000 de espermas ahí en el camino y encontró el óvulo. Cuando el esperma entra en el óvulo, en ese momento Dios pone espíritu, le pone el espíritu que ya vivía y le pone el alma, pero el alma es nueva. El alma no tenía preexistencia, ahí empieza. El alma no tenía preexistencia, pero tenía influencia de sus ancestros. Por eso hay que liberarla de eso. Pero es un lío, hombre. Así el evangelio, cuando uno lo empieza a ver, dice, oh, wow, por eso es que se conquistó Canaán, porque hay que conquistar el alma, hay que quitar los ancestros. Eso es una de las cosas que la gente no entiende, porque dice, no, Cristo hizo todo por mí y entonces yo ya estoy limpio. Además, ¿cómo voy a pagar por mi papá? La Biblia dice en Éxodo, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero después dice, ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. El alma que pecare, esa morirá. Pero está hablando de dos cosas distintas. Está hablando de iniquidad y está hablando de pecado. La iniquidad afecta hasta la 4ª generación y el pecado solo afecta a uno. Ok, entonces el alma empieza en el momento de la concepción. El cuerpo empieza a ser formado en el momento de la concepción, aunque tenía algunos genes que ya venían, y el espíritu ya existía hacía cientos de años. Entonces somos un espíritu que habita un cuerpo tan bien hecho que tiene alma. Sigamos con ese es un tema, ese es un temón. ¿Cómo de tiempo? Excelente. ¿Estoy bien? Démosle pues. Mi vuelo sale hasta mañana. ¿Llegar a ser tabernáculo es un proceso o un suceso? Yo creo que es un proceso. Yo creo que es una evolución. Es que en un momentito, fíjese qué interesante la pregunta también, porque puede ser que en algunas cosas uno todavía sea cárcel y en otras tabernáculo. Y como que va avanzando, como aquella mancha que usted tira así, aceite, y hay algo que avanza más y hay otro que no avanzó tanto. Entonces así es esto. Hay cosas en las que nosotros avanzamos que de una vez somos templo. Y hay otras en las que todavía estamos muy atrasados y tenemos que seguir trabajando hasta que seamos completamente templo. Y cuando seamos templo y todos nosotros seamos templo, nos llevan de aquí, hermano. Por eso a mí me urge que todo el mundo lo entendamos. Pues me urge. Si lo entendemos todos, nos vamos todos de una vez, hombre. Sigamos, hermano. Bendiciones, apóstol. Amén. ¿Por qué los discípulos de Jesús le decían madre a María? ¿Perdón? ¿Por qué los discípulos de Jesús le decían madre a María? Bueno, en primer lugar, recordémonos que el Señor, estando en la cruz, le dice a María, mujer, he ahí tu hijo. Y a él le dice, Juan, he ahí tu madre. Entonces aquí tenemos que analizar algunas cosas muy interesantes, que en la iglesia deben existir padres espirituales y madres espirituales. Pero decir que María es la madre de todos nosotros no es bíblico. Sin embargo, sí es bíblico decir que Sara es la madre de todos nosotros, porque eso lo dice Pablo, eso no lo digo yo. Pablo lo dijo. Entonces, si quieren lo buscamos. Cuando dice Sara, la madre de todos nosotros, vamos a ver, lo voy a buscar aquí. No sé si alguien lo encuentra ahí, porque yo ni siquiera he encendido esta cosa todavía. Pero vamos a ver, Padre Santo. No, en el Nuevo Testamento. No, nadie. ¿Cómo dice, hermano?
Sí, sí, pero ¿cómo dice mi hermano amado? Gálatas, ¿qué? ¿4 qué? Ay, ay, ay. Vamos a ver. Romanos no está muy lejos de Gálatas. Vamos a ver. 4:26. No, aquí dice, pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre. No dice que María sea nuestra madre. Ese es un argumento que utiliza la Iglesia Católica para decir que ella debería ser la madre de todos nosotros, pero yo creo que que ella de alguna manera sí tenía una especie de maternidad espiritual sobre los que estaban vivos en ese momento, pero no sobre toda la iglesia, porque ellos lo que pretenden es hacer la diosa para orarle al Señor por medio de ella, y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces no puede ser así. Y al único que le dijeron eso fue a Juan, y ahí hay otra cuestión que tendríamos que explicar por qué. Sigamos, hermano. Judas estaba destinado a la perdición. ¿Cuál fue su pecado o por qué él, andando con Jesucristo, no nació de nuevo? ¿Por qué se perdió? Bueno, el Señor dijo que él era hijo de perdición. Entonces aquí nosotros tenemos que comprender que Dios es un Dios justo y que nadie se va a perder si no se lo merece. Todos nosotros merecíamos la muerte. Jesucristo vino, se presentó como holocausto y sacrificio en lugar de nosotros, y entonces nos vivificó. ¿Qué pasó con Judas? La Biblia dice en Romanos capítulo 9, ¿y qué? Si Dios, queriendo hacer notoria su gran benevolencia, soportó con paciencia los vasos de ira preparados de antemano. Entonces hay vasos de ira que están en la tierra. Como le dije, nosotros no empezamos aquí en la tierra, nuestro espíritu tuvo que haber empezado en otro lado. Entonces en otro lado se presentaron planes. Algunos los aceptamos, algunos aprendimos del Padre y venimos a Cristo. Judas no, Judas venía señalado, perdido, y el Señor lo dijo: yo os escogí a vosotros y de todas maneras uno de ustedes es diablo. Lo que quiere dar a entender el Señor con esto es que dentro del discipulado puede haber gente que parecería que son salvos, pero ya vienen perdidos. Entonces hay 3 clases de personas. Número 1, los que venían salvados, y aquí, aunque se medio extravíen, regresan al camino, al redil. Número 1. Número 2, los que ya venían perdidos, y número 3, los que vienen a optar para ser salvos. Esa es la gran mayoría. Ejemplo bíblico, el hijo del diablo Bar Jesús del capítulo 13 del libro de los Hechos, peleando con el Hijo de Dios que estaba desde el vientre de su madre, según Gálatas, estaba programado para que Cristo se manifestara en él, es decir, Pablo. Se enfrenta a Pablo y Bar Jesús. Y el botín es un optativo que se llama Sergio Pablo. Tenía un buen nombre, Sergio se llamaba, y ese se salvó. Entonces no sé, ahí tendríamos que hablar mucho de los optativos, ¿verdad? Apóstol, aquí tenemos el versículo que andaba buscando en 1 de Pedro 3:6. ¿Cómo dice que dijo? Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotros habéis llegado a ser hijas de ella. ¿Vosotras o vosotros? Vosotras habéis llegado a ser hijas de ella. Pues ahí le dice Sí, madre a ella, pero hay un verso donde se dice exactamente que es madre de nosotros. Sigamos. Mi pregunta es acerca de lo que predicó el viernes. ¿Cómo hacemos nosotros para romper el cordón de plata de las tinieblas? Mencionándolo. Es que, hermano, yo le conté a usted la experiencia que yo tuve cuando ese personaje siniestro se metió en el cuarto en donde yo estaba descansando, durmiendo. Y yo lo vi a él, yo vi al personaje que se llamaba a sí mismo el Conde Palatino.
y lo acababa de ver afuera ese día en la radio, y él entró y me agarró el tobillo. Si yo hubiera sabido y hubiera tenido suficiente tiempo batallando con él, le hubiera acordado el cordón de plata. ¿Pero cómo? Diciéndoselo: en el nombre de Jesús te corto el cordón de plata. Y entonces se queda, el espíritu se queda sin camino a dónde regresar. Entonces el cuerpo se muere, así como lo oye, pero eso está cardíaco. Y lo hemos visto, digamos, allá. Yo conozco gente que ha entrado en batallas de esa índole con brujos. Conozco profetas que lo han hecho y que han salido bien librados ellos, pero los brujos no, se han muerto. ¿La pobreza es siempre una cárcel o se puede ser pobre y ser libre? Bueno, yo creo, hermano, que la pobreza no solamente involucra cosas materiales. La Biblia dice que nosotros hemos sido enriquecidos en todas las cosas y que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en ellas. Creo que de alguna manera puede ser una cárcel, puede ser un estado, puede ser un estadio de la vida cristiana en donde Dios va a estar enseñándonos algo, pero que no es el estadio final ni completo, sino que es solo temporal. Pablo decía que él había aprendido el secreto para estar contento cuando no tenía y cuando tenía. Entonces lo que Pablo había aprendido era estar contento, no a tener o a no tener, sino a estar contento. Y yo creo que ahora que se habla tanto de la teoría de la prosperidad, mucha gente dice que la pobreza le echan pero pestes. Y claro que ninguno de nosotros quiere ser pobre, ninguno. Pero también tenemos que entender que son estadios en la vida. Usted no está igual que cuando se casó. Cuando usted se casó, hermano, si tiene muchos años, empezó generalmente pobremente. Conforme usted fue avanzando, fue haciendo sus cositas y fue haciendo sus cositas. Al principio los dos usaban la misma ropa interior, después el mismo cepillo de dientes porque no tenían para dos. Bueno, pero ya después, hermano, ya fueron prosperados con el tiempo. Puede ser también que existan votos de pobreza, pueden ser que existan maldiciones. Entonces eso es lo que hay que analizar. Entonces hay que analizarlo. Eso es una administración que se tiene que hacer la persona que no es que salga de la pobreza. Porque Dios tampoco quiere, creo yo, que nosotros permanezcamos en un estadio así. Pero podemos pasar por medio de eso y llegar a la prosperidad. Si yo estoy en una situación que no quiero estar y he orado por años sobre este pecado, ¿por qué Dios no hace algo al respecto si afecta mi vida espiritual que no me permite avanzar? Bueno, no le podemos echar la culpa a Dios para empezar, ¿eh? Pero para continuar, yo les quisiera decir que es muy importante lo que estamos haciendo hoy. El ayuno es una de las herramientas más poderosas para debilitar la carne y que el Espíritu de Dios y el espíritu humano avancen en el alma para que se desaparezcan aquellas cosas que no se han podido desaparecer. Esa es una cuestión. La otra es el derramamiento del Espíritu de gracia. La gracia no es permiso para hacer cualquier pecado. La gracia es la capacidad que Dios da a sus hijos de vencer cualquier pecado. Entonces lo que deberías de hacer es suplicarle a Dios un espíritu de gracia. Y para eso vas a tener que averiguar a quiénes le da gracia el Señor. Dice la Biblia: Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Entonces habría que trabajar. Es una serie de cosas que Dios utiliza para darle gracia a la gente. Una vez que llegó la gracia, puede romperse cualquier pecado, cualquier cosa que uno nunca pudo romper, la rompe la gracia de Dios. Y el ayuno es una fuente de descontaminación. Hay muchas fuentes, hay 12 fuentes de descontaminación: el ayuno, la oración, la administración, la confesión, la santa cena,
la predicación, la administración masiva, la administración personal, la consejería, el bautismo en agua, el bautismo de Espíritu Santo, la alabanza, la adoración. Bueno, hay 12 fuentes, ahorita no recuerdo exactamente cuáles son cada una, pero hay 12 fuentes de descontaminación. Utiliza esas y vamos, ministrate, pídele a Dios. Sigue, ¿cuántas veces se metió entre el agua Naamán y seguía leproso? Y la primera, ya me metí una vez. Y yo imagino que los siervos le decían, pero si ya hizo el ridículo una vez, hágalo otra. Se metió en la segunda y salió leproso. No, ahora sí, no hombre, él le dijo 7, hombre, métase otra vez. Y a la séptima salió limpio. Entonces métete 7 veces en el río Jordán, humíllate, porque Dios da gracia a los humildes y Dios te va a dar la libertad necesaria. Bendiciones. El ayuno no ayuda a alcanzar propósitos deseados. ¿Por qué el enemigo, el diablo, toca más a una persona cuando recién ha pasado un ayuno? Antes que no había ayunado, no había ninguna prueba. Dice que cuando Jesús terminó de ayunar, llegó el diablo y lo tocó, lo tentó, ¿verdad? Diciéndole lo que le dijo, aquella tentación tripartita en donde si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan, y si eres el Hijo de Dios, lánzate porque escrito está, y si eres el Hijo de Dios, bueno, la última, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces vino la tentación después del ayuno. El ayuno lo que hace es que uno entre en un estado espiritual más sensible. ¿Por qué razón? Pues cuando uno deja de comer, como que le está dejando de alimentar no solo la carne, sino que como que está dejando de alimentar el alma. Porque mire hermano, la comida tiene mucho que ver no solo con el cuerpo, sino también con el alma. Por eso cuando usted dice, me voy a poner a dieta, cabal, es cuando más hambre le da. Porque el alma empieza a fastidiar. Y empieza a decir, y ya va a ser la hora, ¿verdad? Y ya viene la comida, ¿verdad? Y ya el alma, dice la Biblia, su alma despreció todo alimento. Así que el alma sí le interesa el alimento. Dice la Biblia en aquel pasaje del Nuevo Testamento, de aquel hombre necio, le dijo, alma mía, muchos bienes tienes guardados para mucho tiempo. Entonces, por lo tanto, descansa. El alma tiene que ver con todo eso, lo material, porque es el vínculo entre el espíritu y el cuerpo. El alma está en medio. Entonces, cuando no se le da de comer al cuerpo, también se está afectando al alma. Y uno entra en una especie de un mundo espiritual. Y se pueden haber batallas más cardíacas. Pero al final de cuentas, Dios, que conoce nuestros corazones, nos da la victoria. Y por eso hacer un ayuno debe de ser dirigido por el Señor. No debe ser de una manera legalística. Yo voy a ayunar porque todos están ayunando. No, si tú sientes el deseo decir, bueno, pues entrémosle. Hay gente que no puede ayunar. Supóngase que usted tiene diabetes. Usted no puede ayunar, usted tiene que comer a sus horas. Si no, le va a dar el telele mezclado con el sormenage, el patatush y el shukakis, ¿verdad? Y no puede. Hay gente que se pone a ayunar en medio de batallas espirituales para echar fuera demonios, porque se basan en aquel versículo donde dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Y en el original la palabra ayuno no está. Esa la pusieron los ascetas, los escribas, que les gustaba mucho ayunar, se la añadieron, pero en los textos masoréticos más antiguos no aparece la palabra ayuno. Entonces, no se trata para entrar en una batalla espiritual contra otro, se trata para quebrantar el cuerpo de uno y poder estar más sensible a lo espiritual, a lo que Dios quiere para la vida de uno. Sigamos, hermano. La epilepsia es un demonio, ¿y cómo puede ser tratada, ya que médicamente es complicado tratarla? Mire, no absolutamente. Es decir, puede ser un demonio, pero no necesariamente. No podemos decir que todo epiléptico está endemoniado, de ninguna manera. Eso no es así. Pero en algunos momentos los demonios pueden llegar a trastocar el cerebro y tocar la energía eléctrica, porque nosotros somos seres eléctricos, hermano.
que no traslada bien las órdenes y le puede dar un ataque de epilepsia a alguien a causa de un demonio. Puede ser a causa de una enfermedad, que no necesariamente sea un demonio. Entonces, debe de tomarse su medicina. Sí, y claro, si Dios lo libera, enhorabuena. O si Dios lo sana, enhorabuena. Porque son dos cosas distintas, la liberación y la sanidad. A veces Dios tiene que liberar y sanar, como en el caso de la mujer que tenía su espondilitis anquilosante, aquella que solo miraba para abajo. A ella primero la liberaron y después la sanaron. Entonces son dos cosas distintas. Pero no podemos decir que todos los que tienen epilepsia están endemoniados. De ninguna manera. No, no y no. Eso puede ser causado por otras cosas y no necesariamente una convulsión. No porque alguien está convulsionando vamos a decir que está endemoniado. No, puede tener un problema en el cerebro, puede tener un tumor, puede tener un montón de cosas. Entonces debemos ser muy cuidadosos con eso, hermano. Pero de todas maneras hay que orar y ministrar. Sigamos, hermano. Bendiciones. Usted dijo que los ángeles tienen sexo. Perdona, solo una cosita más. Algunos se basan porque hay una versión de la Biblia que dice un epiléptico al referirse a un endemoniado, pero ese mismo texto otros ponen un lunático porque eran afectados sus fluidos hormonales por la luna. Entonces era como bipolar, en cuanto estaba, por la chimultrugia, en cuando estaba contento estaba enojado. Pero eso no quiere decir que fuera un epiléptico necesariamente un endemoniado. No, no y no. Mejor que se tomen su medicamento que el médico le receta, a veces es Epamín, pero hay otros medicamentos, ¿verdad? Yo dije que el sexo y que no sé qué, dice, pues, sigamos. Pues. Usted dijo que los ángeles tienen sexo. ¿Actualmente los ángeles tienen sexo en el cielo? No, yo lo que dije es que ellos poseen sexo, no que practican sexo. Eso fue lo que yo dije. ¿Cómo se llama el ángel mensajero? ¿Cómo se llama el ángel mensajero? Gabriela. Ah, Gabriel. ¿Cómo se llama el arcángel? Ellos tienen un sexo definido, pero no es que practiquen el sexo. Los ángeles practicaron el sexo cuando vieron mujeres. Es en Génesis capítulo 6, Judas capítulo 1, Primera de Pedro también lo menciona. Hay varios versículos que dejan ver eso. Sí, hermano. Bendiciones, pastor. Yo tengo 9 años, estoy haciendo ayuno y me duele el estómago. ¿Ya puedo ir a comer? Sí, puedes ir a comer, mamita linda o papito, hijito, no tengas pena. Es que mire, hermano, tan chulo da. Yo creo que esa es la inocencia que Dios ama de los niños, ¿verdad? Bendiciones, pastor. Solo permíteme, llega ahora y entrego mi ayuno. Lo que logré aguantar, Señor, es para ti, lo hice, porque la Biblia dice que el que come, para Dios come, y el que no come, para Dios no come. Entonces no se trata de poner una cuota, vamos a ayunar aquí hasta que nos caigamos. No, hay algunos que... Mire, hermano, el ayuno tiene que ser sobrenatural en la mayoría de los casos, hombre. Mire, pues. Ahorita voy vos. Pero mire, pues. El ayuno más terrible que ha sido dado en la tierra es el que hizo Elías. Porque fíjese que él ayunó 3 cosas. Él corrió, hizo ejercicio. Usted mira a esos cuates que hacen el triatlón. Ellos les dan bebidas energizantes mientras van en el camino. Elías no tomó ni comió nada. Él primero se comió la torta aquella del cielo y después corrió 40 días con sus noches
Así que corrió, no durmió y no comió, ni bebió. Eso tiene que ser sobrenatural. El Señor Jesucristo no comió 40 días y no tuvo hambre. Cuando se terminó el ayuno, dice, y Jesús tuvo hambre. ¿Cuándo? Cuando se terminó el ayuno. Moisés ayunó 120 días en 3 periodos de 40. Entonces, si usted, Dios conoce su corazón. Si usted dijo, voy a hacerlo y amén, papito lindo, pero mira, hasta aquí aguanto, entregalo, hijo o hija, no sé qué, si era una niña o Un niño. un niño, entrégalo. Te echas un taco en mi nombre. Y todos los demás que dicen, no, yo quiero seguir, yo quiero consagrar, siento sabroso esto, así que lo voy a hacer. Y después voy a entregar mi ayuno. Enhorabuena, enhorabuena. Pero el ayuno no es obligado. ¿Por qué los siervos, no, por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y nosotros no ayunamos? Le dijeron al Señor. Y el Señor no enseñaba que no ayunaran. El Señor enseñaba que ayunaran porque le dijo, vosotros cuando ayunéis, hacedlo de la siguiente manera. O sea que Él enseñaba que sí había ayuno, pero no lo hacía a la manera de los fariseos, ni a la manera de los discípulos de Juan. Cardíaco, ¿o sí? Eso del ayuno es un misterio. Y un muchachito de 9 años fue el que me metió en ese lío, así que mejor sigamos. Tal vez hay uno de 15 que me saque. No, aquí hay uno de 10. ¡Ala! Tengo 10 años. ¿Puedo Wow. pasar a... Espérate, me voy a sentar. Dale. Tengo 10 años. ¿Puedo pasar a recibir al Señor a Dale. esta edad o debo esperar más tiempo? Qué lindo. Gracias. Qué linda. Aquí me mandaron la cita, gracias hermano. Ahorita la vamos a leer. Y, hermano, este es el día. Si tú quieres aceptar a Jesús a los 10 años o antes, ese es el momento. Hay gente que hizo su profesión de fe cuando tenían 5 años de edad. Si tú tienes 10 años y quieres aceptar a Jesús, de una vez, vení para acá y oramos por ti. De una vez, acércate. No sé dónde está el niño que mandó esa. De una vez. Bueno, en lo que seguimos con las preguntas, yo espero que se anime el chico y que se venga. Y si quiere hasta lo bautizamos. Bueno, mejor sigamos aquí. Hermano, Dios le bendiga. Dígame cómo vencer la depresión y la farmacodependencia en una persona que no reconoce que la tiene. Es muy difícil que alguien que no reconoce su defecto lo pueda vencer. Lo primero que tiene que haber es un reconocimiento. Por eso es que la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de todo pecado, para que nosotros abramos nuestros ojos, ¿verdad? Y diga, sí, pues yo tengo esta debilidad. Y entonces al llegar delante de Dios con esa convicción, eso se llama un espíritu de arrepentimiento, reconocer que me hace falta algo. Está muy difícil, si no imposible, ayudar a alguien que no se quiere dejar ayudar. Pero si quiere, entonces lo primero que habría que hacer es orar por esa persona, ministrarle. Probablemente se le va a manifestar algo, porque la depresión muchas veces es causada por espíritus inmundos que trastocan cosas hormonales en el cuerpo, serotonina y cosas así, las bajan, y por eso es que el medicamento es bueno. Si no se logra sanar inmediatamente, debe de tomarse su medicamento, pero si no, el Señor lo puede liberar completamente a una novedad de vida. Sí, hermano. Tenemos varias preguntas sobre lo del velo, pastor. ¿Por qué es importante usar el velo? ¿Y qué pasa si no lo usan las mujeres? ¿Cuál es la cita bíblica que lo asocia con los ángeles? Primera de Corintios capítulo 11 es la cita bíblica. A ver, miremoslo acá, permítanme un segundo.
que con este me cuesta un poco encontrar los versos y solo me sirve casi para exponer, pero vamos a ver. Bueno, dice, sin embargo, verso 10, por tanto la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Este sería el verso que se asocia con la cuestión angelical que estábamos explicando hace un momento. Otra de las cuestiones, bueno, todo el capítulo 11, hermano, francamente todo el capítulo 11 habla de que la mujer se debería de cubrir. ¿Qué pasa si no se cubre? Pues se arriesga. Algunos dicen, hermano, pero yo conozco un montón de gente hermanas que no se cubren y reciben bendición. Y yo siempre les digo, ¿se imaginan toda la bendición que se están perdiendo, toda la bendición que recibirían si obedecieran completamente a Dios? Porque Dios de todas maneras bendice. Mire, Dios bendice a los malos, ¿sí o no? ¿No dice la Biblia que hace caer la lluvia sobre buenos y malos? Si usted tiene una plantación de maíz y su vecino tiene una plantación de amapola, cuando llueve, solo en la de maíz cae el agua. En la amapola también, y es para hacer cosas malas. Entonces la lluvia cae en todos lados, pero eso no quiere decir que hagamos lo malo, ¿verdad? Si nosotros obedecemos, tendríamos mayor bendición, beneficio. Hay una serie de cosas, pero sobre todo las mujeres, las iglesias que se cubren, las mujeres se cubren su cabeza al orar, dan la impresión de que de veras han comprendido lo que es una cobertura apostólica. Las que no se cubren, aunque digan que son apóstoles, hay un libro que se llama La vida práctica del cristiano, que la hizo un hermano que se llama Watchman Nee. En su página 64 él habla del velo y él finaliza ese capítulo diciendo: todo varón que se diga a sí mismo apóstol, pero después de un capítulo de explicación, todo varón que se diga que él es un apóstol y no les enseña a las mujeres de su congregación a cubrirse, el tal no puede ser llamado apóstol porque no coincide con las características de los apóstoles que escribieron esto. Impresionante, hermano. Aunque ese no es el tema realmente, pero y es muy amplio, muy extenso. Entonces por eso menciono este libro, La vida práctica del cristiano, de Watchman Nee. Consígalo en la página 64 o 68, cualquiera de los dos. Está ampliamente explicado, aparte de toda la doctrina que el Señor ha permitido que se dé en esta casa apostólica. Si mi cuerpo todavía está enamorada de cárcel o sepulcro y Dios viene en este momento, ¿qué sucedería? ¿Dios me llevaría o me dejaría? Ahí sí que no me quiero meter en ese lío, pero te voy a decir algo. Yo tengo bien claro en mi corazón, entendido que antes de que el Señor venga va a derramar un espíritu de gracia. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia lo dice. Dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento y estad preparados para la gracia que vendrá antes de la manifestación del Hijo de Dios. Entonces esa gracia va a hacer que avancemos en horas, en minutos, avancemos lo que no habíamos logrado avanzar en años. Yo lo creo con todo mi corazón. Lo que tenemos que hacer es estar preparados en nuestro cuerpo, en nuestro tabernáculo o lo que sea, para no tener amargura. Y entonces cuando caiga la gracia, nos lleva a una dimensión distinta, hermano. Es por el espíritu de gracia, porque hay tres gracias: la gracia pasada, presente y futura. La gracia pasada es la del Padre, la presente es la del Hijo y la futura es la del Espíritu Santo. Eso está ahí en la Biblia, créamelo. Sigamos. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Son las qué? ¿Estamos bien? Bueno, ustedes dicen más. Pastor, bendiciones. Si no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, entonces ¿no somos templo? Híjole. Yo diría que muy pocos cristianos son templos realmente.
en la plenitud. Que como puse el ejemplo ese del aceite que se tira, en algunas cosas ya lo somos, pero definitivamente sí hace falta el bautismo con el Espíritu Santo, hermano. Hay que gemirle, pedirle a Dios, suplicarle y orarle, obedecerle, creerle, y el Señor te va a dar el bautismo con el Espíritu Santo, tarde o temprano. Yo sé lo que te digo, yo pasé mucho tiempo suplicándolo y no me lo daba. Y llegaba a administración, hermano, porque todos los jueves en la noche no había culto en la iglesia, y entonces nos llevaban al segundo piso del antiguo templo, me recuerdo, y ahí oraban por nosotros y nos decían, vaya, diga alabanza, 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 y nos poníamos a decir alabanza, y entonces algunos empezaban a hablar en lenguas. No sé si les trababa la lengua o qué, pero empezaban algunos a alabanza, alabanza. Y a mí nada, hasta que el Señor me bautizó dormido. Yo estaba dormido y el Señor me despertó a la medianoche y yo hablando en lenguas. Entonces yo sé lo que tú sientes de quererlo y no tenerlo, pero también sé que si uno lo desea con todas las fuerzas de su corazón, Dios se lo da. Porque la Biblia dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Entonces hay que pedírselo. Pero la pregunta era, si no estás bautizado con el Espíritu Santo, no eres templo. Efectivamente, yo eso es lo que creo. Sigamos. Soy un niño de 12 años. Los niños son los que han estado bombardeando. Quisiera saber la diferencia entre el templo y el tabernáculo. Bueno, fue lo que traté de explicar, ¿verdad? Podría repetir desde que dijo buenas noches el viernes. Así. Yo digo, insisto, que el templo es algo que ya se citó, mientras que el tabernáculo es nómada. El tabernáculo está en el desierto, el templo ya no está en el desierto, está en Canaán. El tabernáculo tiene algunas cosas malas, como que tiene que estar en angustia. En el templo ya no se está en angustia, se avanzó hasta dejar de tener miedo. Sigamos, hermano. ¿Puede un cristiano en el cual el Espíritu Santo habita en él ser habitado por demonios? Wow, eso decíamos el viernes también, ¿verdad? El punto ahí es sí, pero ¿dónde? Si tenemos tres compartimientos en nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, y explicábamos el viernes que Pablo tenía un aguijón en la carne que era un demonio, entonces estaba afectando su cuerpo, pero su espíritu nunca lo podía afectar, pero sí le causaba una enfermedad que algunos dicen que era en sus ojos desde el momento en que tuvo la visión en el camino a Damasco, que le quedaron escamas. Algunos dicen que siempre se quedó enfermo de los ojos. La cosa es que él dice que tenía un aguijón y que era un mensajero de Satanás que le atacaba su cuerpo. Entonces lo tocaba en su cuerpo, pero no le podía tocar su espíritu. Entonces un cristiano sí puede tener demonios, hermano. Como dijo un hermano, un cristiano sí puede poseer demonios, pero no puede ser poseído por demonios. Se la echó buena, ¿va? Porque sí, así es. Un cristiano puede tener un demonio en su cuerpo, en su carácter, en su alma, pero nunca en su espíritu, porque si lo tuviera en su espíritu, ese cristiano tendría que ser poseído, y no es lo mismo poseído que endemoniado. Por ejemplo, esas películas que ustedes a veces miran, no, ustedes no, porque son súper santos, pero El Exorcista 1, 2, 3, 4 y 25, eso es gente que no es cristiana y que los poseyeron completamente, pero completamente. Aún los artistas que hicieron esas películas toda la vida los siguieron maldiciones. Hay una, creo que se llama Linda Blair, la que primero hizo esa película, que tuvo una vida desdichada desde que hizo esa película, porque el demonio llegó y seguramente se apoderó de cosas de él, pero no de su espíritu en un cristiano, no de su espíritu. Y por eso es que el Señor manda que echemos fuera espíritus inmundos, hermano.
A muchos no les gusta hablar de eso, pero es necesario hacerlo. ¿Sí, hermano? Vamos, solo tenemos 2 preguntas más. Dios le bendiga, apóstol. ¿Se puede retroceder de tabernáculo a cárcel o de cárcel a sepulcro? ¿Qué sucede con los cristianos que usualmente se les dice cristianos caídos y en qué habitación se ubican? Yo diría que están en una cárcel. Ellos están en una cárcel y por eso cayeron. Son prisioneros de algo y por eso son caídos, por eso cayeron. Es bien difícil. Mire, esto es una cuestión de tipo didáctica, así como lo estamos enseñando en la evolución. Sepulcro, cárcel, cárcel, tabernáculo, tabernáculo, templo, y por último viene la habitación que se llama oiketerión, que era la habitación celestial que tenían los ángeles. Pero sí se puede involucionar, puesto que los ángeles tenían la oiketerión e involucionaron a un cuerpo humano para poderse meter con mujeres. La última pregunta, apóstol. En el desierto de la soledad, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar? ¿Qué hago para salir de él? He perdido mi esposo, mis hijos, mis padres, estoy sola. Bueno, creo que una de las cosas que el Señor te quiere enseñar es que realmente no estás sola. Porque la Biblia dice, aunque padre y madre te dejaren, con todo yo te recogeré. La Biblia dice, por ejemplo, que Él es el padre de los huérfanos y el marido de las viudas. Entonces, Dios lo que te quiere enseñar es que en esa valle de sombra, que tal vez puede ser de muerte también, en ese valle de soledad, Él está presente y Él puede hacer grandes cosas por tu vida. Así que, en el nombre de Jesús, créelo, créelo. Dice aquí, me mandaron Nueva Reina Valera al año 2000, el texto que andábamos buscando, y la bendeciré y también le daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de gentiles, hablando de Sara, madre de gentiles, reyes de pueblos saldrán de ella. O sea que de todas maneras es una madre. Sale por la pregunta que hicieron de María. ¿Alguna otra pregunta? Hay varias, bueno, Como que no han subido todavía, entonces bueno, echemos sigamos letra, entonces. que suban los de la alabanza. ¿Así es, va? ¿O hay un break? No, entonces que vengan los de la alabanza. Tengo una consulta. ¿Es malo trabajar con piezas mayas, ya que estoy en un lugar donde las hay? Híjole, hermano, mejor lo hubiéramos dejado hasta ahí, vamos. Miren, hermanos, déjenme contarles algo en lo que aquellos se acomodan. Yo no sé si usted vio una película que se llama Apocalipto. Una sanguinaria, hermano. Pero pues yo la vi un día que iba para la Argentina, y en el vuelo, hermano, que tarda 8 horas, y nos pasaron la película y yo dije, vamos a ver de qué se trata esta cosa, por qué se quejaron los mayas en contra de Mel Gibson. Y entonces me puse a verla y de veras sanguinaria. Habían ratitos que decía, mejor no sigo viendo esto, porque esta sí está peor que una de aquellas de Chuck Norris y de aquellos Steven Seagal, aquellos de antes, ¿ah? Porque ahora son otros actores, ¿verdad? Pero al final de cuentas la vi. Y yo cada vez que miraba decía, estos qué sanguinarios, pero qué bárbaros, qué injusticia. Y eso decía. Y de repente, en la parte final de la película, Apocalipto, a este muchacho lo van persiguiendo y él ya se quitó a casi todos. Y está allá para que lo agarren, cuando los que lo van persiguiendo lo dejan de perseguir, porque miran en el fondo los barcos que vienen de los españoles. Y entonces el Señor me habló, aunque usted no lo crea, el Señor me habló y me dijo porque yo siempre le había preguntado al Señor
¿por qué le entregaste a América? No en forma de reclamo, pero yo le había preguntado al Señor, ¿por qué le entregaste a América a los ingleses, a los franceses, a los holandeses y a los españoles y a los portugueses, si ellos siempre fueron sanguinarios? Si usted mira la historia de Inglaterra, ellos solo en guerras han habido, hermano, todos los europeos. Ahora es que se las llevan de santulones y quieren obligarnos a los países nuestros, pero ellos han sido los más sanguinarios. Los ingleses mataron tanto indígena en Estados Unidos de una manera impresionante. Este es el niño que va a aceptar a Jesús. Ah, qué bien, gloria a Dios, bienvenido, hijito. Sentate acá, ahorita voy a orar por ti. Sentate ahí, hijito, ahorita voy a orar por ti. Y yo le preguntaba, ¿por qué, Señor? Si estos fueron sanguinarios. Dicen los que saben de estadísticas que Hitler se queda corto a comparación de lo que hicieron los ingleses en Estados Unidos con los indígenas de Estados Unidos. Imagínense que los españoles se acabaron a los indígenas, digamos en Puerto Rico, en lugares así, en Cuba, se los acabaron. Ahí estaban unas tribus que se llamaban los taínos, se los acabaron. Y entonces empezaron a traer gente de raza negra de África, porque ellos eran más fuertes para que toleraran el trabajo que los otros, con los que habían matado a los otros. Entonces yo le preguntaba, Señor, ¿por qué le diste América a esta gente tan sanguinaria? Porque qué sanguinarios, hermano. Y entonces vi un versículo que dice: la tierra que yo te entrego, le dicen a Israel, la tierra de Canaán que yo te entrego, no te la entrego porque seas bueno, sino que te la entrego porque los pobladores de esa tierra son muy malos. Pero Dios le dice a Israel eso. Le dice, no te estoy entregando esta tierra porque tú seas bueno, te la estoy entregando porque ellos sean peor que tú. Entonces cuando yo me recordé de ese verso y se me vino la respuesta. Dios le dio toda América a los europeos, a pesar de que ellos eran sanguinarios, porque los que estaban aquí eran peores. Dentro de ellos estaban los mayas, los aztecas, los incas, los olmecas. Las cuestiones mayas, definitivamente, hermano, yo pues vengo de un país en donde también son maya, es maya, y ahí están las ruinas de Tikal, la ciudad perdida. Hay unos lugares impresionantes que ahorita en este año, por el Bactún ese que le dicen el 13 de Bactún, del 21 de diciembre, ¿verdad? Le están dando mucha publicidad en Guatemala. La prensa nacional, hermano, 2 chamanes se ponen a sacar incienso en Caminal Juyú y lo sacan en primera plana. Nosotros juntamos 25,000 personas en un estadio y no nos dan un espacio. Aquí es distinto. He visto en la prensa de aquí, en la prensa.hn, he visto que cuando están las vigilias dan la noticia que aquí estuvo una actividad muy bonita y gloria a Dios por eso. En Guatemala no, hermano, juntamos 27,000 personas allá y no nos... ¿Por qué razón? Entre paréntesis, ¿por qué razón? Porque los dueños de los medios de comunicación allá es la Iglesia Católica. Y nosotros llevamos ya más del 50% de gente que sea, de los 14 millones que somos, más de 7 millones son cristianos ya. Entonces están asustados. Entonces por eso han estado negando los espacios. Bueno, pero el punto es el siguiente. Yo vengo de un país en donde lo que más se enfatiza en este año es lo maya. Pero sinceramente, ellos fueron sanguinarios, malos, y yo creo que si tienes oportunidad de conseguir otro chance sería bueno, pero si no la tienes, que la sangre de Jesucristo te cubra y puedas seguir trabajando en ese lugar. No vayas a hacer ninguna locura de destruir porque te meten a la cárcel.
como hicieron unos señores que venían de Miami y llegaron a México, se metieron en un museo olmeca y empezaron a echar aceite en los monolitos. Al bote fueron a parar. 10 años de cárcel. Entonces hay que ser cuidadoso con eso, pero yo sí creo que son vehículos de demonios esas cosas. Y yo sé por qué le digo, hermano. Tengo mi cuate que es todo Lucas, y un día se le metió, ya cristiano, se le metió que quería ir a dormir a las ruinas de Tikal. Tikal está en la selva, es un parque nacional pero que está en la selva. Entonces el cuate viene y se va a dormir ahí. En la noche lo sacaron los demonios persiguiéndolo, pero así él iba con otro su amigo que querían ir a ver cómo es contacto con la naturaleza y todo, y se fueron ahí. Hermano, yo cada vez que lo miro le digo, vos contame cómo fue que te sacaron los demonios de allá. Y entonces él se emociona. Sí, hombre, fíjate que yo fui con el fulano de tal y que no sé qué. Y me empieza a contar, hermano. Impresionante. No, esos son vehículos de demonios. No es que yo sea legalista, hermano, yo sé lo que le digo. Yo sé lo que le digo. Pero Dios te protege, ¿o no? Digamos. Ya con esto me despido para orar por aquel y continuar. Mire pues, ay. Cuando Naamán se convirtió al Señor, el general le dijo al profeta: yo ya no le vuelvo a sacrificar nada a dioses extraños, solo a Jehová de los ejércitos. Pero te pido por favor en otras palabras, te pido por favor que le hables a Jehová tu Dios, que no se ofenda cuando el rey, porque el rey se apoya en mi brazo, cuando el rey vaya a adorar a su Dios, yo tengo que acompañarlo en ese templo. Y entonces cuando él se arrodilla, como él se apoya en mi brazo, yo tengo que arrodillarme con él para que él tenga de dónde agarrarse. Pero que sepa Jehová tu Dios que yo no me estoy inclinando ante eso. Y entonces le dijo Elías: ve en paz. Entonces tú que pasaste la pregunta, ve en paz. Que Dios te guarde, te proteja, te cubra, te envuelva. Haz tu trabajo y sé luz en medio donde estás. Vamos a orar por este. ¿Cómo te llamas? Joel. Joel quiere decir Jehová es Dios. Así se llama él. Y no sé si hay alguien más que quiera aceptar a Jesús para que oremos por él. Este sería un buen momento. Joel, este pacto que haces hoy con Dios no se le va a olvidar a él nunca. Quedará inscrito en el libro de la vida y de las obras. ¿Qué edad tiene? 8 años, gloria a Dios. Vamos a orar. Pongan sus manos hacia acá. Oremos por Joel, todos, y por todos aquellos que quieran aceptar a Jesús. ¿Vienen otros? Vengan para acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vengan para acá. Mario, Carlos y Joel. Y aquí viene otro más. Gloria a Dios. ¿Tú cómo te llamas? Viene otro más. ¿Cómo te llamas, hijo? Wow. Qué impresionante, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso. Tú también vienes aceptando al Señor. Mire qué cosecha más hermosa. Jóvenes ya maduros y también niños. Qué lindo, hermano. Aquí vienen otros niños aceptando al Señor. Voy a rogarle a los hermanos que ayudan en esto que me acompañen. Esto es una bendición que Dios nos da. Gracias te doy, Señor, por este milagro que tú estás operando en este lugar. Milagro que nosotros sabemos que es el nuevo nacimiento. Gracias por permitir que mis ojos vean esto, Señor.
Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias, gracias. En cuanto a mí, estoy muy agradecido por esto, pero Señor, sé que ellos estarán más agradecidos todavía. Yo te ruego que tú operes el milagro del nuevo nacimiento, que a partir de hoy, Señor, empiece una evolución espiritual en sus vidas. Señor, que no finalice, guárdales en todos sus pasos, en todos sus caminos, Señor. Opera ese milagro, no un cambio de religión, sino que un milagro, un nacimiento de nuevo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Haz tú la obra, Señor. Nosotros nos encargaremos de hablarla, de darte la gloria a ti, de glorificar tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Es una gran cosecha la que tenemos acá. Es una gran cosecha la que tenemos acá, que Dios ha estado haciendo. Es algo extraordinario lo que Dios está haciendo con todos estos niños y jóvenes, adultos. Cantemos al Señor y preparémonos para la siguiente fase de este día hermoso. Aleluya, aleluya, bendito su nombre. Exaltamos, Dios. Haz llover sobre nuestras vidas, oh Dios. Una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerio Ebenecer presentó La bella palabra infalible con el apóstol Dr. Sergio Enríquez. Repórtenos al teléfono 2494-0333 o escríbanos por internet a la dirección oficina@ebenecer.org.gt. Gracias por su sintonía.